Después de recorrer prisiones del siglo XX, como el antiguo penal de Oblatos en Guadalajara, vale la pena preguntarse algo. ¿Cuál fue una de las cárceles más temidas del México antiguo? Para encontrar la respuesta, hay que viajar más de 400 años atrás, hasta una fortaleza frente al mar, San Juan de Ulúa. Hay lugares en México donde la historia parece acumularse capa sobre capa. Lugares donde cada piedra ha visto pasar siglos de imperios, batallas y destinos humanos. Frente al puerto de Veracruz, en medio del Golfo de México, se levanta una fortaleza que, durante siglos, fue temida por marineros, piratas y prisioneros. Ese lugar es San Juan de Ulúa. Pero antes de ser prisión, antes de ser fortaleza, este pequeño islote ya tenía historia. Mucho antes de que las naves europeas cruzaran el océano, los pueblos indígenas de la región ya conocían este islote frente a la costa. Cuando los primeros exploradores españoles llegaron aquí, a principios del siglo XVI, encontraron algo que los sorprendió profundamente. Sobre la roca había altares de piedra, y en ellos restos humanos. Para los españoles de aquella época, aquello resultó inquietante, pero para las culturas mesoamericanas, probablemente se trataba de un sitio ceremonial o ritual. Un lugar conectado con las antiguas rutas comerciales y culturales del Golfo de México. Mucho antes de que existiera cualquier fortaleza, este islote ya formaba parte de la historia de estas tierras. En el año de 1518, una expedición encabezada por el explorador español Juan de Grijalva llegó a estas costas. El desembarco ocurrió el día dedicado a San Juan Bautista en el calendario católico. Siguiendo la costumbre de la época, los españoles decidieron nombrar el lugar en honor a este santo. Así nació la primera parte del nombre, San Juan. Pero cuando preguntaron a los pueblos de la región a quién pertenecían estas tierras, escucharon una palabra que interpretaron como Ulúa. Probablemente se referían a los pueblos relacionados con el Imperio Mexica gobernado por Moctezuma II. Con el tiempo, ambos nombres quedaron unidos: San Juan de Ulúa. A medida que el dominio español se consolidó en el continente, el puerto de Veracruz se convirtió en uno de los puntos más importantes del comercio entre América y Europa. Desde aquí partían barcos cargados de plata, oro y mercancías rumbo a España. Pero esas riquezas también atraían enemigos: piratas, corsarios, expediciones rivales. Para proteger el puerto, los españoles decidieron construir una fortaleza sobre aquel islote. Durante décadas levantaron murallas de piedra, baluartes defensivos y plataformas para cañones.
Desde esa posición podían vigilar el mar y controlar el acceso al puerto. Es así que la fortaleza de San Juan de Ulúa se convirtió así en una pieza clave del sistema defensivo del Imperio Español. Durante siglos, cualquier barco que quisiera acercarse a Veracruz debía hacerlo bajo la mirada de sus cañones. Incluso después de que México logró su independencia en 1821, la fortaleza de San Juan de Ulúa siguió siendo un símbolo del poder español. Durante algunos años, las tropas de España resistieron dentro de la fortaleza. Ulúa se convirtió así en uno de los últimos territorios controlados por el Imperio Español en México. Finalmente, en 1825, la fortaleza cayó en manos del nuevo gobierno mexicano. Pero su historia estaba lejos de terminar. Con el paso del tiempo, las gruesas murallas comenzaron a cumplir otra función: encerrar. Las mismas paredes que habían defendido el puerto comenzaron a albergar celdas. Piratas capturados, contrabandistas, rebeldes, prisioneros políticos. Y sí, las condiciones dentro de la fortaleza eran duras. El aire salado del mar penetraba en los muros. La humedad se acumulaba en las celdas. Y el calor del Golfo podía volver el encierro casi insoportable. Con los años, la fama de Ulúa como prisión creció en todo el país. Ser enviado a esa fortaleza significaba quedar prácticamente aislado del mundo. Por los muros de San Juan de Ulúa pasaron personajes que hoy forman parte de la historia de México. Uno de ellos fue el futuro presidente Benito Juárez, quien durante los conflictos políticos del siglo XIX fue encarcelado por sus ideas liberales. Pero entre todos los nombres que pasaron por esta prisión, hay uno que el tiempo convertiría en leyenda. Un hombre elegante, un ladrón que, según la tradición popular, robaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Su nombre, Jesús Arriaga, o Chucho el Roto. Después de varias capturas y fugas, las autoridades decidieron enviarlo a uno de los lugares más difíciles de escapar: la fortaleza de San Juan de Ulúa. Rodeado por el mar, vigilado por soldados, encerrado entre muros de piedra. Ahí terminaría sus días uno de los personajes más famosos del imaginario popular mexicano. Y hoy han pasado siglos desde que los primeros exploradores europeos pisaron aquel islote frente a Veracruz. Han pasado piratas, soldados, prisioneros y gobernantes. Pero la fortaleza sigue ahí. Hoy en día, quienes visitan San Juan de Ulúa caminan por los mismos pasillos de piedra que recorrieron marineros, guardias y prisioneros durante generaciones. Un lugar que comenzó como sitio ceremonial. Después se convirtió en bastión militar del imperio. Y finalmente, en una de las prisiones más temidas de la historia de México. Pero muchas veces, la historia más interesante no siempre está en los libros. Si alguna vez has visitado este lugar, si alguien de tu familia te contó historias sobre Ulúa,
o si conoces alguna leyenda relacionada con esta fortaleza frente al mar, me gustaría mucho que la compartieras aquí en los comentarios, porque muchas veces la memoria de un lugar vive en las historias que guarda su gente.